Muy bien, nuestra invitada, la diputada Soraya Suárez, nada más que se ha destacado en el Congreso por su activismo, su militancia. ¿Y usted la reeligieron? No. Pero, el bufete ha sido cambiado casi en la totalidad. O sea, estamos hablando de la Cámara. Como diputada. Ah, claro que sí. Yo fui la más votada de la circunscripción número 3 en este momento. Saqué 19.040 votos. 19.000. Eso es mucho, ¿verdad? ¿Usted qué sabe de eso? Sí, es mucho voto, pero hubo alguien no, pero la hija de... No, pero yo soy de la 3. En la circunscripción. Sí, yo soy de la 3. Sí, también, pero sí. La hija de Cosa en su circunscripción, la de Víctor... De Asa. Sí. Obtuvo, dije, 30.000. No, 24.000. 24.000. Ah, 24, sí. Yo no sé dónde vi el número de 30.000. Sí. Pero a propósito de su militancia como legisladora, en el programa anterior, Ileana tocaba el tema de una dama, de una jovencita con dificultades físico-motoras que fue violada por el padrastro. Entonces, hágale la reseña a la audiencia y a ella. Bueno, para actualizar, porque sé que hay personas... Tocamos el tema del aborto justamente con ese caso. Muy bien. Y evidentemente con eso enlazaremos a muchos otros temas de la legislatura que apenas finalizó. Pero... hoy en el Listín Diario se presenta este caso de una niña con discapacidades mentales y físicas, de igual manera, de 14 años, cuyo cerebro es de una niña de 5. Y que la madre, al darse cuenta del crecimiento del vientre, pues pensaba que la niña simplemente estaba gordita. Cuando se presentan a la emergencia del hospital, entonces le confirman este embarazo. En las investigaciones hasta el momento, porque no podemos emitir alguna culpabilidad, pero dan cuenta de que pudo haber sido el padrastro el responsable. Entonces, esta niña de 14 años con una discapacidad mental cuyas, digamos que habilidades son de una niña mucho menor, pues está embarazada de quien resulte responsable hasta el momento señalada como su padrastro. Y este tipo de casos ponen sobre la palestra nuevamente la discusión del tema de las 3 causales, un tema que fue sacado de la discusión del Código Penal, pero que reflejan de igual manera la necesidad social de una discusión sobre el tema. Usted ha fijado posiciones en términos al tema, sin embargo, la continuidad de la ocurrencia de estos casos que sensibilizan y nos humanizan a todos, dan cuenta de que estas conversaciones deben continuar. Eso es correcto, deben continuar, y la opinión nuestra es que no solo debe ser sacado y punto, sino someter el tema a un referéndum. Nosotros o más bien estudiamos la ley de referéndum revocatorio. Ya tiene un informe, ya fue presentado ante la Asamblea. Este es un tema tan delicado que no debe ser la posición de 190 diputados y 32 senadores quien lo decida. Debe ser el país. Porque yo con mi posición, entonces yo digo, no, esta es la mía y yo voto por la mía. Y cada quien vota por la suya y gana, como en democracia, quien más votos tenga. Es penoso, es delicado, pero también si nos vamos a los números, ¿cuáles son los números de la cantidad de violaciones que se cometen en el país que llegan a el triste destino, que también es triste el tema de la violación, a un embarazo? Según los médicos y lo que presentó aquella vista pública, es menos de un 1%. Se dice y se está establecido que se legisla para mayorías también. Que duele, me impacté cuando lo leí, duele. Y yo te voy a hacer una pregunta y te la voy a dejar ahí y no me respondas. Esta madre tiene una hija discapacitada y quién sabe si el bebé que viene en camino, así sea producto de una violación, sea la niña con la que ella quiso jugar en un parque, sea la niña que les resarza la vida para que su tristeza y su dolor de madre, teniendo una niña discapacitada, que desgraciadamente para esos niños, y a veces nos asombra los años que pueden durar vivos, porque lo que dice la ciencia es que duran menos, y es la abnegación y la entrega de cada padre que permiten que duren más allá de lo que los médicos digan. Pero justo sobre esa pregunta, y voy de igual manera a dejarla para que la audiencia reflexione, ¿no debe ser la opción de esa madre tutora, en este caso, y quien tiene el control legal sobre una niña con discapacidad mental, la que pueda decidir sobre las condiciones de vulnerabilidad de su propia hija en el caso de interrupción o no de un embarazo? O sea, porque aquí la discusión, y fue lo expuesto en estas vistas públicas, no es el tema de los casos específicos, se está hablando de un tema de derechos a la mujer en general, y ahí sí estamos legislando para mayoría. Sí, es que las mujeres no tienen derecho a quitarle la vida a nadie por ser mujer.
porque sea su vientre, porque sea su cuerpo. No tenemos derecho. Además, la mayoría no opinamos, y está expresado allí, que el aborto sea calificado. Mira, en este código, como en los demás, nosotros hemos tomado en cuenta el tema de los eximentes. Se ha tomado en cuenta, está establecido y se aprobó. Es bueno que se sepa. Ahora, aborto por aborto, porque al final las de las pañoletas verdes quieren aborto por aborto. Y a eso sí ha dañado. La población que son eximentes. Vamos a explicar para quienes no conocen. Muy bien. El tema de las causales, que son 3, cuando la vida de la madre corre peligro, cuando el bebé es inviable, y el tema de las violaciones y abortar por violaciones, son las 3 causales que se presentan. Las 2 primeras, cuando la vida de la madre corre peligro y cuando el bebé es inviable, es una decisión que se dejó para tomar con el médico, que es el facultado, libre de culpas. ¿Qué significa esto? Que no serán sometidos a la justicia, que es mentira, porque aquí todos los médicos, y yo soy un vivo ejemplo, yo tuve un embarazo ectópico. ¿Qué pasó? A mí me practicaron un aborto, era necesario, yo me estaba desangrando y a nadie se le metió preso. Eso está establecido. Todo aquel embarazo que no comulgue con la vida de la madre, se hará hasta lo imposible por mantener la vida de la madre y del bebé. De no ser posible, se elegirá. Eso está establecido y así se ha venido haciendo. Yo entiendo que se han cruzado muchas cosas, por no decir se ha mentido mucho sobre el tema de las causales. Si las que quieren el aborto, no todas, pero básicamente esas que van y nos enseñan las pañoletas verdes, se sincerizan y dicen que quieren aborto por aborto, quizás muchos temas estuvieran resueltos, pero suelen confundir. Me suelen confundir con aquella niña que tenía cáncer que murió y la historia no es como la cuentan. Me suelen confundir con aquella niña que se embarazó del abuelo y el niño era tío, sobrino, primo y un lío en la familia, y también no es cierto. Entonces, vamos a ir tomando los casos porque además me llevan a casos particulares. En esta discusión se presentaron casos particulares. Y entre los casos particulares, tuvimos a una joven que me llena de mucha pena y dijo, yo soy producto de una violación. Se presentó allí. Y todos nos quedamos fríos. Yo soy producto de una violación. Y mi madre después de mí no pudo tener más hijos. Imagínense si me hubiese abortado. Al final de cuentas, que no es el caso de esta niña, los productos de la violación, cuando se abortan, tienes 2 problemas y los médicos que allí se presentaron también lo dijeron, psicólogos y psiquiatras. Tienes el dolor de que te violaron y el dolor luego de que ¿por qué me lo hicieron? Y siendo niña, creces con eso. Eso nunca se borra. Yo creo que aquí hay que tomar medidas. Y, por ejemplo, nosotros tenemos sobre la mesa la ley del régimen de inhabilidades profesionales o de desempeño. ¿Por qué quedó allí? A mí me gustaría que buscaran mi intervención. De inhabilidades por delitos sexuales. Si usted violó, niña, niño, discapacitado mental o físico, usted no puede desarrollar ninguna actividad que les remunere ningún tipo de beneficio en un lugar donde este tipo de personas estén alrededor. Y me saltó un legislador, que a eso sí tenemos que ponerle ojo, que eso no estaba bien, porque no podemos inhabilitar a alguien porque haya cometido un hecho que ya pagó. Y yo me paro y le digo, entonces el daño que le ocasionamos a esa persona, que es eterno, que no se borra, sí, pero inhabilitarlo a él no, porque ya pagó. La doble moral. ¿Qué es lo que pasa en esta sociedad? Vamos a empezar, como dice Jack el Destripador, por partes, porque lo primero que tenemos que atacar es al violador, que siguen violando. A esa niña, a mí me gustaría que en todos alrededor se hiciera una investigación, a ver si la persona que se atrevió a abusar de una niña discapacitada no le está haciendo alrededor. Siempre quedan liberados. Y la solución es ir al aborto. No creo que sea la solución. No creo. Usted está en contra del aborto. Yo estoy en contra del aborto. Pero tal y como refiere Soraya, y no quiero que nos detengamos solo en este tema, porque evidentemente podemos agotar la hora y 2 más. Ciertamente hay muchísima debilidad en la raíz del problema. Yo no voy a decir ni siquiera debilidad. Hay incluso hasta una dejadez por parte de las autoridades en el tema del problema. Sí. Sin embargo,
esto no quita que sea un problema las realidades que presentan los argumentos de las tres causales. Pero, perfecto, vamos a dejarlo ahí porque evidentemente en esta discusión pudiéramos ampliar. Yo creo que tenemos que irnos a unos mensajes. Vamos a hablar de otras cosas que contemple el código y que evidentemente serán parte de la nueva legislatura. Pues yo quiero señalar que yo, como hombre, no tengo derecho a hablar del aborto porque yo no quedo embarazado, ni voy a parir tampoco. Pero yo creo que eso debe ser decisión de cada mujer mayor de edad, si quiere o no quiere abortar. Ni de legisladores, ni de sacerdotes, ni de psicólogos, nada de eso. Por eso decimos que vayan a un referéndum. Exacto. Pero para eso tendría que ser aprobado. Bueno, sí, claro, y estamos en eso. Vamos a referéndum y si va a ir un paquete de hombres que va a votar, que se va a oponer, los hombres se van a oponer. No, los hombres no se oponen, la mayoría. Bueno, yo increíblemente. Yo no me opongo al aborto. De una mujer mayor que haga con su vida lo que quiere. Si hablamos de libertad, eso es libertad. Vamos a los mensajes. Muy bien, seguimos con esta presentación del cafecito. La diputada Soraya Suárez está con nosotros. Y bueno, entonces, usted fuera del bufete directivo después de ser vicepresidente, ¿verdad? No, secretaria. Mejor todavía, me escribía mucho. Usted se quedó fuera. Y entonces, leía mucho. Leía que mucho. Dice que no leemos. Sí, usted se quedó fuera y le sustituye... Como secretario entraron Leiby Bautista, que fue la diputada que en las elecciones del 20 fue la más votada a nivel nacional entre hombres y mujeres, y Emil Durán, de Puerto Plata. Pero eso, yo no sé, porque ese es un chiste de eso de que fue la más votada, porque sabemos cómo se consiguen esa mayoría de votos. No es el ciudadano que vota pura y simplemente, esos votos son comprados en su mayoría. Bueno, el que puede lo compra. Entonces, eso no debería ser un mérito para que una persona ocupe una posición. Bueno, cuando usted ve una campaña con un derroche donde hay mucho dinero de por medio, entonces usted entiende que es así. Que es un mérito. No, que son más votados. Sí, pero también. Un derroche económico. Pero que, a eso vamos. En la mayoría de los casos, los más votados en el área de diputados son los que más votos han logrado conseguir mediante preventas, de alguna manera. Eso es correcto. Entonces eso no debe ser un mérito en la Cámara de Sobre Diputados. todo cuando tú ves que esas candidaturas son apoyadas por instituciones. Además. Soraya, por lo que se veía al final de esta legislatura y el vapor con el que llevaban el tema del Código Penal, muchos se atrevieron a decir que eso tenía que aprobarse o que se iba a aprobar antes de que finalizara. Sin embargo, desde la Cámara de Diputados y desde esta comisión surgieron observaciones en algunos artículos, en un buen grupo de artículos. Pero además, de las mismas vistas públicas o la vista pública evidenció las mismas debilidades que desde los medios de comunicación se identificaban en algunos de sus artículos. De las más destacables, ¿cuáles fueron estas observaciones? Y como una diputada de experiencia, ¿realmente se pudiera esperar que a inicios de la próxima legislatura tengamos un Código Penal? Yo no apuesto más al Código Penal. Yo me siento frustrada. Y yo he sido miembro de esa comisión desde el inicio. El Código Penal estaba prácticamente listo para ser presentado en el hemiciclo y de ahí pasar al Senado, que estaba de acuerdo con recibirlo y hacer los cambios del lugar. ¿Qué evita que pasara? Solo se cambiaron solo hubo 12 cambios que no eran ni tan trascendentales, pero había que cambiarlos para que la población quedara claro de lo que se quería expresar allí. Porque tengo que decirlo con carácter de responsabilidad, se nos acusa mucho de no leer. Este Código Penal, los que fueron a protestar, en su gran mayoría no fueron a leer. Cuando usted ve a un exfiscal como el señor Peguero que va y aporta, usted dice, él lo leyó. Pero cuando vas a protestar por algo que ni siquiera está aquí en este código, entonces no lo leíste. Por ejemplo, tenemos un artículo en donde se habla del tema migratorio. Y no es específicamente migratorio, pero así lo pusieron. Es el artículo 111, si no me equivoco. En ese artículo se habla de las deportaciones. Y lo que se quiso expresar o lo que se expresó allí, que no se leyó, es que si en el país hay algún estado de situación, ya sea una guerra civil, una intervención, algún tema político, por ejemplo, lo que está pasando hoy en Venezuela,
que por política a ti como dominicano no te puedan deportar ni depatriar. Inmediatamente dijeron que no podíamos depatriar a los ilegales haitianos. Sin embargo, no leyeron debajo un párrafo que decía claramente y explicado que no se trataba de temas de inmigrantes ilegales, sino de temas políticos con los ciudadanos del país. Pero entonces, Soraya, se sacó. Permíteme, sí. Tú eras parte de la comisión y hay observaciones en otro tipo de artículos. Sí. La información que tenemos para los que desconocemos de los procesos es que una coma que se le cambia, pues se devuelve al Senado y tiene que revisarse. Sí, usted mismo manifiesta que ellos estaban dispuestos a aprobar con lo que ustedes enviaran. Sí. Sin embargo, se habla de lo perimible del tema de la corrupción, se hablaba del tema de las pelas, se habla del tema de la responsabilidad penal sobre las iglesias, sobre los políticos, sobre instituciones municipales. O sea, son temas importantes que más allá... Te puedo explicar todo lo que pasó ahí. Por ejemplo, que el delito perima, nosotros no lo apoyamos. Ahí sí hubo que hacer un cambio. El tema de que la iglesia pague por uno de sus miembros, eso no es posible. Porque si en esta institución, Dios no lo permita, resulta que uno de sus miembros sale a ser un violador, no puede ser posible que cerremos el canal. El tema de las pelas también fue, digamos que acomodado, o sea que de alguna manera se retiró el tema de... Se retiró, es que era todo mentira. Allí se protege el derecho de los niños. Recuerda que tenemos un código de niñas, niños y adolescentes donde la violencia está castigada. ¿Qué dice el artículo específicamente? Si te lo pudiera leer. Bueno, pero en términos generales. El artículo lo que habla es de la corrección de los padres sobre los hijos. Tú no puedes dejar que un padre no corrija a un hijo. Allí no se habla de pegarle. Allí no se habla de maltratarle, pero en ningún momento está ni siquiera escrito ni dejado pero en la sobre interpretación, no hay manera en la interpretación cultural inminentemente va el tema de las pelas porque la forma más lógica que el dominicano interpreta. Sin embargo, te habla de la no permisibilidad de violar el estado físico del niño, de no agredirlo, ni física, ni moral, ni mentalmente. Te lo tiene establecido ese artículo, que es el artículo 135, que recoge todo lo que tiene que ver con la familia. Si existe el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, entonces, ¿para qué incluir en el Código Penal lo que ya dice el Código? Que lo ratifica. No, pero ¿para qué? ¿Usted sabe por qué? Porque Pro Familia mandó un dossier que quiso, porque eso es lo que pasa, que somos muy complacientes. Pro Familia y la UNICEF mandaron un dossier que quería que se le incluyera el tema. Y le incluimos el tema. Entonces ahí es donde yo voy y le digo, pero es textualmente copiado, como ustedes lo quisieron, cuando fueron allá. ¿Qué es lo que quieren? No, eso no. Por eso yo te digo que hay muchas malas interpretaciones. Al final, lo que se quiere es bombardear el código. Y el código fue bombardeado. Y usted me pregunta por qué. Por esos organismos internacionales que no es mentira, que tienen una agenda, que se lo digo yo, la legisladora, donde quieren que todo se permita. Yo no puedo copiar de la sociedad norteamericana el estilo de vida. Es fracasado. Fracasó la familia, fracasó la juventud. Y el Estado, si sigue como va, también va a seguir fracasando. Un Estado que solo se ocupa de violación, de violación de derechos. Porque cuando tú me dices a mí que alguien que tenga preferencias sexuales tiene más valor que yo ante la sociedad, entonces tenemos problemas. Aquí se quería especificar que una violación a un gay o a una lesbiana tenía que calificarse con más años el delito que si me lo hacían a mí, o a don Jaime, o a ti. Eso no es posible. No, claro. Eso no es posible. Perfecto. Entonces, que estoy procurando y que la audiencia entienda cuál es la situación del código. Actualmente. Escúchame, déjalo un segundito ahí, ya vendremos a los minutos finales. Vamos a los mensajes. Estamos en el cafecito. Bueno, los minutos finales con la diputada Soraya Suárez. Yo le voy a hacer una preguntita adelante. Técnica. ¿Cómo es posible que se designe una comisión mixta, o sea, diputados y senadores, para conocer una ley, un proyecto de ley? Y luego que esa comisión rinde su informe, vuelve otra vez a discutirse en ambas cámaras. ¿Cómo es posible eso? Bueno, lo que pasa es que si se hace un informe disidente, hay que conocer el informe disidente. Se manda a votar por el informe disidente y si el informe disidente gana, entonces hay que conocer la pieza o por lo menos lo que dio cabida a que se hiciera un informe disidente, que casi siempre es por artículos, no por la pieza en la totalidad. ¿Pero para qué crear eso?
No, si un legislador no está de acuerdo con la decisión a la que se llegó en las votaciones en la comisión dijo que el aborto va porque gana por mayoría, no porque todos hayan votado, no fuera a unanimidad. Entonces yo, Soraya, digo, no, pues yo voy a hacer un informe disidente. Preparo un informe disidente, cuando conozcan el tema, yo entonces someto mi informe disidente. Y si mi informe disidente gana, entonces hay que volver a estudiar. Pero si la comisión llega a un acuerdo sin disidencia y se presenta, como quiera, cualquier diputado puede objetarlo. Claro que sí puede presentar una disidencia en el Pleno. Entonces, ¿para qué hacen eso? Sí. Bueno, nosotros algunas veces nos molestamos porque hay diputados que no van a las comisiones y obviamente no pueden ir a todas, ni siquiera cabemos en los salones que se hacen, pero en mi caso, si yo tengo un interés por un proyecto de ley en específico, yo voy desde el inicio hasta el final para presentarlo allí, que se dirima allí y no retrasarlo en el hemiciclo. Eso suele suceder, pero también tenemos que tomar en consideración que los diputados no pueden estar en todas, quizás están en sus comisiones. En este momento, por ejemplo, nosotros estábamos conociendo el tema y llegó junto el tema del código y a la vez la reforma estatutaria de la Cámara de Diputados, donde yo soy también miembro. Y tú nunca sabes cuándo van a coincidir. Y yo tenía un corre-corre en estos días que hasta lo perdí, porque las dos eran importantes. Y no te puedo decir que una más que la otra, porque lo que rige la Cámara de Diputados es importante dilucidarlo. Soraya, ¿será posible que para el próximo año escolar pudiera aplicarse este proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara de Diputados, tengo entendido, sobre la no venta de refrescos, de gaseosas, pero hay otros elementos también que quedarían prohibidos del desayuno, almuerzo escolar y demás? Ese es mi proyecto de ley de alimentación escolar y nutrición. Va al Senado. Lo están esperando, tiene muy buena acogida. Una de las razones por las que a mí me hubiese gustado que se extendiera la legislatura también es por este proyecto de ley. Y sí es aplicable, porque luego de que nosotros entonces lo tengamos como ley, entonces vamos a empezar a hacer los reglamentos para que sea viable. ¿Por qué tuvo que ser necesario una ley? No tenemos más tiempo. Rápidamente, y no un reglamento que viniera directo del Ministerio de Educación. Bueno, como no vino directo del Ministerio de Educación, entonces para eso estamos los legisladores, para cuidar a esos niños y su alimentación. Hacen una ley por cualquier cosa. Hay que hacerlo. Lo que pasa es que hay temas que tú no se lo puedes dejar al albedrío del que llegue o del que está. Porque si no piensa o no está enfocado, te lo voy a poner rapidito. En una administración que yo trabajé en la alcaldía, no tenía ningún tipo de interés en los parques. Nadie supo que Soraya estaba en parques. En la otra que me dejó, tenía interés en los parques. Soraya brilló por los parques. Como decimos aquí en Santiago, yo digo en el campo, me disculpan cuando estoy allá en la capital, como dicen en mi campo, asigún. Entonces no podemos dejar que cosas tan importantes como la alimentación de un niño, su nutrición, que repercute en beneficio a la familia y en el propio Estado con la salud, esté a expensas del asigún del miembro que esté. ¿Y no sería mejor allí? Entonces una ley que obligue que todas las escuelas tengan una cafetería, le den comida, el desayuno, el almuerzo escolar a todos los niños y no parcial? No, pero eso está así establecido, es a todos. Es a todos. Inclusive, esa ley promueve que cuando el niño se vaya para su casa los fines de semana, entregarle esas raciones que se le entregan, no sé si tiene conocimiento la población, se le entregan raciones, sean ese tipo de raciones nutritivas que se come, y enseñarle al papá y volver a los huertos escolares. Es una ley muy amplia, incluso a los colegios. Está muy bien. Gracias a Soraya Suárez. La próxima vez ella va a llegar más temprano. Ella lo promete. Va a salir una hora antes de su casa para que pueda estar aquí temprano. Ella ha estado con nosotros en el cafecito. Terminamos en breve. Salud Dando.